Eran más que un simple dúo. Eran hermanos en la música, nacidos de la pobreza, forjados en cantinas y unidos por el sonido del acordeón. Cornelio Reina y Ramón Ayala no solo crearon canciones, definieron todo un género de la música norteña mexicana. Pero detrás de la armonía, algo más oscuro se estaba gestando. La fama, los celos y una amarga traición acabarían por destruir una de las asociaciones más icónicas en la historia de la música latinoamericana. Un bar en Reynosa, donde se encontraron las leyendas. A fines de la década de 1950, en el polvoriento estado norteño de Tamaulipas, México, un joven albañil llamado Cornelio Reina soñaba con algo más grande que el calor, el polvo y el cemento. Originario de Parras de la Fuente, Coahuila, Cornelio tenía una voz que podía cortar el silencio y una ardiente ambición de triunfar en la música. En 1957, formó un modesto dúo con otro músico llamado Juan y se llamaron Carta Blanca. Su escenario principal, un pequeño bar, también llamado Carta Blanca, en la ciudad fronteriza de Reynosa, donde músicos de toda la región se reunían para beber, ensayar y esperar una oportunidad. Mientras tanto, en Monterrey, Nuevo León, un niño llamado Ramón Covarrubias Garza, que más tarde sería conocido como Ramón Ayala, lustraba zapatos en la calle para ayudar a su familia. Pero Ramón tenía algo especial, un don para el acordeón. Comenzó a tocar a los 4 años, y para su adolescencia, sus dedos se deslizaban por las teclas como si contaran historias que las palabras no podían capturar. Una noche, el destino unió sus caminos. Mientras Ramón deambulaba cerca de una estación de tren en Reynosa, escuchó música que salía de El Cadillac, otro bar muy conocido. Dentro, Cornelio y Juan estaban ensayando. Algo atrajo al niño. A pesar de su edad y su ropa raída, Ramón le pidió a Juan que le dejara probar el acordeón. Al principio, Juan se burló de la idea, pero Cornelio dijo que sí. Ese sí lo cambiaría todo. Ramón tomó el acordeón y tocó una polca titulada Rosa Ana. El bar quedó en silencio y luego estalló en aplausos. Los músicos lo rodearon. Lo llamaron el niño. Y así, de inmediato, Ramón fue aceptado. Pero entrar al mundo profesional no fue tan fácil. El Sindicato Nacional de Filarmónicos en Reynosa no permitía que menores actuaran en bares. Se necesitaron varias visitas y varios defensores para que aprobaran a Ramón. Una vez que obtuvo el visto bueno, su carrera despegó. Comenzó a tocar todas las noches, construyendo poco a poco una reputación por su técnica impresionante e intuición musical. A principios de los años 60, Cornelio comenzaba a perder a su compañero Juan, quien pensaba en dejar Carta Blanca. Al mismo tiempo, un joven entusiasta llamado Maya audicionó para unirse al grupo. Pero Cornelio ya había tomado una decisión. Recordaba al chico que había dejado a todos boquiabiertos en el Cadillac. Se acercó a Ramón y le dijo: «El que está atorado soy yo. Ven conmigo». Ramón, que ya admiraba la voz distintiva y las composiciones de Cornelio, no dudó. Dijo que sí. Lo que comenzó como presentaciones informales en bares, pronto se transformó en algo más serio. Eran buenos, indiscutiblemente buenos, pero necesitaban un nombre. Una noche, justo antes de una presentación, Ramón miró al cielo nocturno. Un relámpago cruzó el firmamento. «Relámpagos», susurró. Cuando se lo dijo a Cornelio, la respuesta fue instantánea. «Eso es». Y así nació los Relámpagos del Norte. El avance que casi no sucedió. Para 1963, los Relámpagos del Norte ya se habían ganado una reputación en la escena de bares de Reynosa. Su música tenía corazón, alma y fuego, pero eso no era suficiente. No importaba cuántas noches tocaran, seguían encontrando puertas cerradas cuando se trataba de conseguir un contrato discográfico. Las disqueras no estaban interesadas en otro grupo norteño sin reconocimiento,
especialmente dos jóvenes de ciudades fronterizas sin formación formal, sin dinero y sin conexiones. A pesar del rechazo constante, Cornelio y Ramón se negaban a rendirse. Creían en su sonido. Tocaron todas las puertas posibles en México. Cuando nada funcionó, tomaron una decisión audaz. Cruzaron la frontera hacia Estados Unidos, específicamente a McAllen, Texas, con la esperanza de que algún productor americano les diera una oportunidad. Pero eso trajo sus propios problemas. No tenían visas, ni papeles legales, ni contactos. La mayoría de los productores en EEUU los rechazaban en cuanto descubrían que eran indocumentados. Aún así, siguieron insistiendo, de bar en bar, noche tras noche, esperando que alguien los escuchara y se interesara. Una noche, después de una presentación en un pequeño lugar llamado The Ice, regresaban caminando a su hotel, cansados, sin dinero, en silencio. Fue entonces cuando una camioneta se detuvo a su lado. Al principio pensaron que era un cliente pidiendo una serenata, pero en cambio, el hombre al volante se presentó como Paulino Bernal, un conocido músico tejano y líder del famoso conjunto Bernal. Había estado en el público esa noche y quedó impresionado. Les ofreció $1 y les pidió que tocaran algunas canciones más ahí mismo en la calle. No parecía gran cosa, solo otro tipo con unos $1 y un pedido. Pero lo que no sabían era que Bernal no solo era músico, también era representante de Bego Records, un sello regional que buscaba nuevos talentos. Después de escucharlos tocar, les dijo algo que se les quedó grabado. No van a llegar lejos tocando canciones de otros. Necesito que me muestren lo que han compuesto ustedes. Ese momento fue una prueba. Cornelio y Ramón se miraron y luego sacaron sus canciones originales, llenas de dolor crudo, amor, celos y sueños. Canciones que reflejaban su experiencia de vida. Bernal escuchó, asintió y dijo, «Esto es lo que estaba buscando». Les dio su tarjeta y les dijo que lo encontraran en el estudio. Al principio el dúo dudó. Ya habían sido engañados antes con falsas promesas. Pero Bernal insistió. Incluso les dio otro $1, justo lo suficiente para el pasaje al estudio. Ese segundo $1 les cambió la vida. Con un optimismo cauteloso, llegaron al estudio de grabación unos días después. Bernal los puso a trabajar en un proyecto pequeño, solo 4 temas: Llora, llora, Oh gran Dios, Ingratos ojos míos y Santa Amalia sufre mucho. Lo dieron todo en esas grabaciones, pero cuando se lanzó el disco, no pasó nada. Las estaciones de radio no lo tocaron. Las ventas fueron mínimas. El sello no quedó impresionado. Su oportunidad, al parecer, se había escapado. Pero Bernal no los abandonó. Le dijo al dúo, «Todavía creo en ustedes. Si tienen más canciones, intentémoslo de nuevo». Cornelio y Ramón ya habían estado ensayando un repertorio completo de originales y lograron convencer a Bernal de darles otra oportunidad. Esa oportunidad se convirtió en Ya no llores, su álbum Revelación, lanzado en 1964. Ese disco lo cambió todo. Canciones como Celos y Penas, Al pie de tu ventana y El Coyote conectaron con oyentes en el norte de México y los pueblos fronterizos de Texas. Sus canciones comenzaron a dominar las ondas radiales. Personas que nunca habían escuchado de Los Relámpagos ahora pedían su música por nombre. El dolor y la fuerza en las letras de Cornelio, combinados con el furioso acordeón de Ramón, tocaron una fibra sensible. Ya no eran músicos de bar, eran estrellas regionales. Poco después, Bernal los invitó a unirse a su propia gira como parte del espectáculo Los Dos Compadres. Pero había un problema. Ni Cornelio ni Ramón hablaban inglés. Bernal se encargó personalmente de enseñarles frases básicas durante la gira de 2 meses por Texas, donde se presentaron en ciudad tras ciudad ante multitudes entusiastas. La música hablaba más fuerte que cualquier palabra. La transformación fue inmediata e inconfundible. Los Relámpagos del Norte habían llegado, fama, presión y las primeras grietas.
Para 1965, los Relámpagos del Norte ya no eran una curiosidad local. Se habían convertido en figuras nacionales de la música mexicana. Sus canciones no solo eran populares, eran fundamentales. Lo que Cornelio Reina y Ramón Ayala crearon juntos no fue solo un nuevo sonido, sino un modelo para la música norteña moderna. Locutores de radio en todo México y el suroeste de Estados Unidos ponían sus canciones a diario. Los fans memorizaban cada letra, los conciertos estaban llenos. Y sin embargo, tras bambalinas, la presión iba en aumento. La fama, resulta, rara vez es gratuita. Cornelio, que había asumido la responsabilidad de gestionar las contrataciones, estaba abrumado. En su afán por aprovechar todas las oportunidades, empezó a sobrecargar al grupo, llegando a agendar varios shows en un solo día. En una ocasión, debían presentarse 3 veces en 3 ciudades distintas. Llegaron tarde al primero, se apresuraron en el segundo y al llegar al tercero, el público ya comenzaba a irse. Los fans, furiosos, les arrojaron piedras por no llegar a tiempo. Ese fue un punto de quiebre. Cornelio entendió que necesitaban ayuda profesional, así que el dúo contrató a Servando Cano, un joven promotor prometedor. Bajo la dirección de Cano, su agenda se volvió más organizada y sus contratos aumentaron. Les ayudó a mantener el equilibrio y a avanzar más. Con su apoyo, los Relámpagos del Norte grabaron 3 álbumes exitosos más, con temas destacados como Comal Metate, Hay Ojitos y Con Tinta de Sangre. Estas canciones cimentaron su legado y demostraron a la industria que no eran una moda pasajera. En 1967 llegó otro hito. El legendario Antonio Aguilar, una de las figuras más poderosas del entretenimiento mexicano, invitó a Cornelio y Ramón a participar en varias películas. El dúo aceptó. Actuaron en filmes como El hijo de Gabino Barrera, La captura de Gabino Barrera y El ojo de vidrio. Por primera vez, su música llegó al público nacional no solo por radio o discos, sino también en el cine. Habían entrado oficialmente en la cultura popular mexicana. Pero mientras su imagen pública brillaba, la dinámica privada entre ellos empezó a cambiar. Cornelio, siempre apasionado e intenso, se volvió cada vez más impredecible. Había ocasiones en que desaparecía por días, incluso una semana, sin explicación. Ramón, frustrado y confundido, esperaba. Cuando Cornelio regresaba, actuaba como si nada hubiera pasado. Tomaban sus instrumentos y tocaban de nuevo, sin preguntas. Al principio, ese ciclo no afectaba al grupo, hasta parecía parte de su ritmo, pero con el tiempo les empezó a pesar. La tensión emocional de las giras, la rutina extenuante de las presentaciones constantes y los resentimientos no expresados comenzaron a acumularse. Ramón era conocido por su disciplina y ética de trabajo. Cornelio era más errático, más emocional. Ramón se enfocaba en la música. Cornelio quería más: escribir, cantar, actuar, controlar la imagen y dirigir el rumbo. Peor aún, sus vidas personales se complicaban. Cornelio se había casado recientemente con la cantante Mercedes Castro, una relación que pronto resultó ser volátil. Aunque era encantador y magnético, también era profundamente celoso y posesivo. No le gustaba la atención que Mercedes recibía del público, especialmente de los hombres. A pesar de haber impulsado su carrera musical, comenzó a ver su popularidad creciente como una amenaza. Las discusiones crecieron. El matrimonio, breve e intenso, estuvo plagado de rumores de infidelidad, amenazas de violencia y colapsos emocionales. Incluso se decía que Cornelio amenazaba con acciones legales contra hombres que se acercaran a Mercedes después de los shows. Ella a menudo tenía que disculparse en su nombre para evitar demandas o escándalos públicos. En entrevistas posteriores, Mercedes describiría la relación más como un noviazgo prolongado que como un matrimonio, lleno de drama, tensión y arrepentimiento. Después de unos 2 años, terminó. Ella lo dejó. Pero el daño emocional quedó. Y a través de todo esto,
Ramón Ayala guardó silencio, enfocado en la música, en el calendario. Pero los rumores crecían. En la industria se susurraba que Ramón se había interesado en Mercedes tras su separación de Cornelio. Algunos lo veían como una traición, otros como un malentendido. Lo que importaba era que echaba más leña al fuego de una situación ya inestable. El vínculo que una vez pareció irrompible entre Ramón y Cornelio ahora estaba fracturado. Seguían actuando, grabando, sonriendo frente a las cámaras, pero la dinámica había cambiado. La tensión era real. Y en 1970, tras 8 años de éxito innovador, los Relámpagos del Norte se disolvieron en silencio. El anuncio oficial llegó en 1971. Cornelio seguiría en solitario. «Ya no puedo más», le dijo a Ramón. «Voy a intentarlo solo». Ramón no discutió. No suplicó. Solo dijo, «Está bien». Carrera en solitario y heridas que no sanaron. Cuando Cornelio Reina se alejó de los Relámpagos del Norte en 1971, los fans no solo perdieron a un grupo, perdieron un sentimiento. Durante 8 años, Cornelio y Ramón habían sido la voz del amor, el desamor y la esperanza para toda una generación de oyentes de clase trabajadora en México y el suroeste de Estados Unidos. Saber que se habían separado, sin despedida, sin último show, sin razón oficial, fue como un golpe en el pecho. El siguiente paso de Cornelio lo dejó claro. No pensaba regresar. Rápidamente inició la carrera solista con la que había soñado por tanto tiempo. Incluso durante los últimos años de los Relámpagos, Cornelio ya coqueteaba con una nueva dirección musical. Se sentía atraído por el mariachi, un estilo que permitía más teatralidad, drama y emoción. Ahora, libre de las limitaciones del dúo, grabó su primer gran éxito como solista. Me caí de la nube, una canción que se convertiría en una de las más icónicas de su carrera. Con ese lanzamiento, Cornelio se consolidó no solo como ícono norteño, sino como un solista versátil capaz de moverse entre ranchera, mariachi e incluso cine. Se mudó a Ciudad de México, la capital cultural, donde continuó escribiendo canciones y empezó a actuar en películas. Para un hombre que una vez estuvo atrapado en un bar de frontera, fue una reinvención. Ambiciosa y valiente. Pero el costo emocional era mayor de lo que parecía desde fuera. La ruptura de su matrimonio con Mercedes Castro dejó cicatrices. Según fuentes cercanas y entrevistas posteriores, Cornelio estaba profundamente herido. No solo por el fracaso de la relación, sino por lo que percibía como una traición. Se rumoreaba que Ramón Ayala había cortejado a Mercedes tras su separación. Algunos decían que sí hubo una relación. Otros aseguraban que era puro chisme. Pero para Cornelio, ya batallando con celos e inseguridades, el rumor fue suficiente. Y no estaba solo. En la prensa, en los círculos musicales y especialmente entre los fans, circulaban preguntas. ¿Ramón realmente le quitó la esposa a Cornelio? ¿Esa fue la verdadera razón de la separación? Ninguno de los dos confirmó la historia, pero tampoco la negaron. Cornelio se volvió más reservado, bebía más. Su comportamiento en privado se volvió errático. Amigos decían que se ponía nostálgico, hablaba con frecuencia de los primeros días con Ramón, de los bares, las risas, la magia. Pero esas conversaciones siempre terminaban igual, con silencio, arrepentimiento o amargura. Mientras tanto, Ramón Ayala no se detuvo. Ese mismo año formó un nuevo grupo, Los Bravos del Norte. No tardaron en ganar reconocimiento. Los fans identificaban al instante el acordeón distintivo de Ramón y su voz, aunque antes estaba en segundo plano junto a Cornelio, ahora ocupaba el centro del escenario. En 1973, el grupo lanzó su álbum debut, Ni por mil montones de oro. Fue un éxito. Desde entonces la carrera de Ramón explotó. Se mantuvo en el norteño, perfeccionando su sonido y lanzando álbum tras álbum a un ritmo imparable. Mientras Cornelio se expandía artísticamente, actuando y buscando variedad,
Ramón se convirtió en el indiscutible rey del acordeón, centrado, disciplinado y tremendamente prolífico. Aún así, la sombra del pasado nunca desapareció. La gente seguía preguntando por los relámpagos. En los conciertos, los fans gritaban el nombre de Cornelio. Las estaciones de radio seguían tocando sus primeros discos. Músicos jóvenes acreditaban a ambos, pero especialmente a su dúo, como fundacionales. Y pese al creciente éxito de Ramón como solista, muchos sentían que se había perdido algo irreemplazable. En privado, Ramón rara vez hablaba de la separación, pero quienes lo conocían decían que lo había cambiado. Se volvió más enfocado, más empresarial, menos emocional. Siguió de gira sin parar, grabando constantemente, construyendo un legado que no dependiera de nadie más. Para los años 80, Cornelio y Ramón ya eran leyendas, pero en escenarios separados, en ciudades distintas, con públicos diferentes. Ocasionalmente, se cruzaban en premiaciones o festivales musicales. A veces intercambiaban palabras cordiales. Otras veces, se evitaban por completo. El reencuentro, la caída y el legado del que nunca pudieron escapar. A mediados de los años 90, habían pasado más de 2 décadas desde que los Relámpagos del Norte compartieron un escenario. Para muchos fanáticos, su música se había convertido en algo más que entretenimiento. Era nostalgia, memoria, identidad. Generaciones crecieron con sus canciones sonando en camiones, tienditas y fiestas familiares. Sin embargo, a pesar de su impacto cultural, Ramón Ayala y Cornelio Reina habían tomado caminos distintos, como si el pasado doliera demasiado para ser revivido, hasta que un día ya no fue así. En 1995, tras una exitosa gira por Estados Unidos, Ramón recibió una llamada inesperada. Era Cornelio. Su voz, envejecida pero familiar, llevaba una petición sencilla. Vamos a traer de vuelta a los Relámpagos. Ramón no dudó. La idea de reunirse, aunque fuera temporal, parecía algo que le debían a la gente que los había apoyado desde el principio. Era más que música, era cerrar un ciclo. Anunciaron una breve gira juntos. Ramón tocaría parte de la noche con los Bravos del Norte y la otra mitad junto a Cornelio, reviviendo los éxitos que los habían hecho famosos. Para los fans, fue emocional. En el escenario, parecía que el tiempo se había detenido. La voz de Cornelio era más áspera, el acordeón de Ramón más refinado, pero la energía seguía siendo inconfundible. Celos y penas, ya no llores, al pie de tu ventana, aún estremecían. Detrás del telón, sin embargo, todo era distinto. Cornelio no estaba bien. Años de alcoholismo habían afectado su salud. Se veía más delgado, más frágil. Se cansaba fácilmente. Algunas noches apenas lograba terminar el show. Pero seguía adelante, como si supiera algo que el resto del mundo no sabía, y quizá lo sabía. El 22 de enero de 1997, apenas 2 años después del reencuentro, Cornelio Reina murió en Ciudad de México por complicaciones relacionadas con insuficiencia hepática. Tenía solo 56 años. La noticia cayó como un rayo. Ramón Ayala, devastado, organizó un concierto de mariachi en su honor, interpretando los grandes éxitos de Cornelio como tributo a su vínculo, su historia y la música que habían creado juntos. Fue la despedida final, pero no acalló los rumores. Incluso después de su muerte, la especulación sobre la ruptura persistía. Algunos creían que Cornelio se fue a la tumba dolido por el supuesto romance entre Ramón y Mercedes Castro. Otros decían que todo fue exagerado. En una rara entrevista, Ramón finalmente lo abordó. Nunca hubo pleito. La gente piensa que teníamos problemas, pero no fue así. No hubo discusión. Solo la vida. Aún así, los fans seguían preguntándose, ¿esa era la verdad? ¿O solo la versión que se nos permitió escuchar? Mientras la historia de Cornelio terminaba en tragedia, la de Ramón continuaba.
pero no sin su propia sombra. En 2009, durante una fiesta privada cerca de Cuernavaca, el ejército mexicano allanó el evento, creyendo que estaba vinculado al crimen organizado. Ramón estaba ahí, contratado para tocar, sin saber nada de los supuestos vínculos del anfitrión. Fue arrestado en el acto, junto con integrantes de Grupo Tormenta y los cadetes de Linares. Los medios estallaron. Los titulares acusaban a Ramón de tener lazos con el narco. Los comentaristas especulaban sin freno. Pero la verdad era más simple. Ramón había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Su equipo legal presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fans, amigos y familiares se manifestaron afuera del centro de detención exigiendo su liberación. Días después, fue liberado bajo custodia protectora, sin cargos. El gobierno admitió que no había evidencia alguna en su contra. El incidente lo sacudió. En entrevistas posteriores, Ramón admitió que la detención afectó su salud y su espíritu, pero no lo detuvo. Para 2024, con 79 años, Ramón Ayala anunció una nueva gira masiva titulada El principio de un final. El nombre desató rumores. ¿Se retiraría finalmente tras 60 años de carrera? Él lo desmintió rápidamente. ¿El principio del final? Tal vez, dijo. Pero no sé cuándo será el final. Solo Dios lo sabe. Me siento bien. Sigo adelante. Con 114 álbumes, múltiples Grammys y una gira que abarcaba 50 ciudades en EUU y 50 más en México, Ayala no mostraba señales de detenerse. Sus dedos habían envejecido, pero su pasión no. Desde adolescentes descubriendo el norteño por primera vez hasta veteranos reviviendo los años 60, Ayala seguía siendo el rey. Pero sin importar cuántas canciones grabara o cuántos escenarios llenara, había un capítulo del que nunca pudo escapar por completo. Siempre sería Ramón Ayala, el hombre que tocó junto a Cornelio Reina, el que ayudó a construir los Relámpagos del Norte, y el hombre cuyo silencio tras la ruptura dijo más que cualquier acordeón. Dos leyendas, un sonido inolvidable, y una historia que aún deja más preguntas que respuestas. ¿Qué crees tú que causó realmente la separación de los Relámpagos del Norte? ¿Fue la ambición, los celos, o algo que nunca sabremos con certeza? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres más historias ocultas de la época dorada de la música latina, no olvides darle like a este video y suscribirte para más. Nos vemos en el próximo.